Estamos en tiempo de tertulia. Pino Bettencourt, coach de CEOs y empresarios. Pino, buenos días. Hola, buenos días. Y Antonio Sanabria, profesor de Economía Internacional de la Universidad Complutense de Madrid, investigador del ICEI, del Instituto Complutense de Estudios Internacionales. Antonio, buenos días. Hola, buenos días. Bueno, pues ya ven que el día viene completo. OPA sobre Naturgy, avance científico que publica Science de PharmaMar sobre Aplidin, que daría una mejor respuesta al coronavirus de lo que se esperaba. Esas palabras de Xi Jinping hablando de guerra fría tecnológica en Davos en la jornada de ayer. ¿Cómo veis la situación geopolítica y sobre todo la situación que se está en esa fotografía empezando a conformar, Pino? Bueno, yo creo que todo el mundo está nervioso. Esto es lo que hacen las enfermedades a nivel de las familias. Cuando uno de los miembros de la familia se pone enfermo, toda la familia se pone nerviosa y los conflictos que había de toda la vida se aumentan, ¿no? Se aumenta el volumen y empiezan a ocurrir cosas. Y entonces lo que estamos viendo a nivel geopolítico es eso. O sea, la pandemia está presionando mucho a todos los países. Cada vez que escuchas las noticias, ves que en todos los países están teniendo problemas de presión hospitalaria, están teniendo un nivel de muertes que es difícil de absorber. No olvidemos que en condiciones normales hay un porcentaje de gente mucho más reducido que está haciendo duelo y que no puede funcionar bien. Pero ahora, con todo lo que ha generado ya la pandemia, tenemos grandes porcentajes de nuestra población laboral y de nuestra sociedad que están en duelo, que están enfadadas, frustradas, tristes, y todo eso está presionando está presionando nuestras tomas de decisión, nuestros modelos de funcionamiento, con lo cual yo no soy experta geopolítica, pero yo sí te puedo decir que lo único que se puede recomendar aquí es que todo el mundo respire grande y suave y se relaje, porque si no acabamos generando problemas peores que vienen empujados más por la presión de la pandemia que porque haya realmente crisis en el mercado. Antonio. Bueno, la cuestión geopolítica se puede ver fácil con una cuestión. Los problemas que están surgiendo con las farmacéuticas en la producción de las vacunas, en algún caso con posibles cuestiones de especulación o de dar prioridad a quienes han presumiblemente pagado más por esa vacuna, como podría ser el caso de Israel. Lo vemos como en el caso europeo no se sustituyen o no se complementan esas vacunas con otras como la rusa o las vacunas chinas, que no han sido tan claras quizá en la hora de mostrar los resultados o los análisis, pero no hay que yo conozca ningún caso problemático al respecto. Con esto no digo que se tengan que comprar, pero que es significativo que esa opción no se tenga en cuenta, y creo que es justo por esa cuestión que antes decía. Y es un escenario complejo en cualquier caso, porque como bien señalaba mi contertulia, pues en una situación de tensión cualquier cosa que se añada pues genera pues más problemas todavía cuando la situación no salimos de esa normalidad, y la previsión es que a muy corto plazo pues estemos en un escenario presumiblemente recesivo otra vez en la economía española y en la economía internacional, con lo cual bueno, pues es una situación difícil que además acumula pues cuestiones como la guerra tecnológica entre Estados Unidos y China, que sigue ahí pendiente. ¿Cómo veis ese movimiento de ayer en Davos de Xi Jinping, hablando de guerra fría tecnológica? Se nos ha ido Trump, pero parece que han quedado alguna reminiscencia, ¿no? de esa manera de hacer política. Bueno, yo en este tipo de discusiones me siento un poco como la corderito bien intencionada, porque yo en mi trabajo estoy continuamente ayudando a los ejecutivos a que se calmen y a que no vean las cosas tan malas. Y luego cuando hablo con expertos en geopolítica me cuentan unas cosas horribles, ¿no? Como que hay unas estrategias y conspiraciones profundas que están afectándolo todo. El tema de la guerra económica va a seguir. La guerra tecnológica está cogiendo mucha fuerza porque son pocos actores que están concentrando mucho poder. Y entonces ahí es donde vemos que se van enconando conflictos que ya estaban ocurriendo antes de la pandemia, ¿no? Que si Estados Unidos arresta al máximo ejecutivo de una empresa de otro país, el otro país se enfada. Entonces,
yo creo que ahí lo único que podemos hacer es relajarnos y a ver si se calman, porque al final en este tipo de movimientos lo que hacen al final es aumentar los costes, ¿no? Que es lo que ha dicho Antonio, también con la vacuna se está aumentando el precio de las vacunas y se están generando problemas de suministro porque todo el mundo está comprando más de lo que necesita. Entonces, este tipo de actitudes defensivas / ofensivas, esta idea de que la mejor defensa es un ataque, la tenemos tan extendida a nivel cultural que está impactando tanto a la tecnología como a nuestra capacidad para responder a la pandemia. Antonio, ¿cómo has visto esas palabras y cómo pueden subir va a haber una escalada, ¿no?, de tensión mayor todavía? Yo creo que no, porque lo que está diciendo es lo que ya hay. Es decir, a nadie le sorprende puede sorprender que lo diga explícitamente él, pero es una situación ampliamente conocida, la cuestión de la guerra tecnológica o la guerra fría tecnológica entre Estados Unidos y China en este caso. Yo no veo ahí, digamos, mayor novedad. Donde pueden venir las cosas, y por buscar un lado optimista, es que con la nueva administración Biden en Estados Unidos no es que vaya a acabar la guerra fría tecnológica, el conflicto, digamos, entre los dos grandes actores, tristemente Europa ahora mismo no está ahí, entre Estados Unidos y China, sino que a la hora de administrar esa conflictividad se gestione de otra manera, más previsible, más diplomática, frente a las malas artes de Trump, aunque podía tener rédito a corto plazo, pero que a medio y largo plazo lo único que hacían era desgastar la cuestión institucional, ¿no?, a golpe de ser absolutamente imprevisible. Creo que por ese lado podemos ser relativamente optimistas, pero digamos la conflictividad entre estas dos grandes potencias pues va a existir, lo cual no es necesariamente malo, siempre y cuando no se traslade, digamos, a una cuestión, digamos, que genere mayor inestabilidad política y económica, que no tendría por qué. ¿Cómo veis la situación esta tercera ola de coronavirus? Parece que estamos encaminando a que haya más confinamiento o aumento de la presión de esos confinamientos en los hogares. No llegando, parece, hasta marzo, pero acercándose. ¿Cómo podría afectar, sobre todo en los comercios? Y hoy veremos cómo Illa deja de ser ministro de Sanidad y tendremos, todo parece indicar, a Carolina Arias de nueva ministra de Sanidad, la antigua ministra de Política Territorial, y todo parece indicar también que Iceta pasará a ocupar ese cargo. ¿Puede afectar esto en un cambio de modelo de afrontar esta crisis del coronavirus? Bueno, yo pienso que estos cambios de cabeza en el gobierno no van a tener un impacto significativo en cómo estamos gestionando la pandemia, porque ya estaba enormemente coartado por los intereses del resto de ministros y la estrategia del gobierno. Entonces, eso lo va a seguir marcando el gobierno en su conjunto, sea ella o sea otra persona la que esté al mando, ¿no? En estos momentos lo que más está presionándonos a todos es la fuerza del virus. El virus al final nos está obligando a volver a cerrar la actividad. Y yo creo que tenemos que pensar en los aspectos positivos que vienen con eso, porque es verdad que a los comercios les está haciendo polvo y que hay industrias que están sufriendo mucho. Pero digamos que hay otras cosas que están ocurriendo. La digitalización de las empresas está ocurriendo muy rápido y esto es algo que llevábamos años diciendo que tenía que pasar y gracias al virus se está produciendo. Y otro tema que yo creo que es muy importante es que todo esto que nos restrinjan los viajes, que no se puede viajar por cualquier cosa, pone fin a una locura colectiva en la que nos habíamos metido, que estábamos todo el rato viajando por cualquier motivo, tanto a nivel lúdico como a nivel profesional, ¿no? Entonces, la posibilidad de mejorar la calidad de las familias, mejorar la serenidad y la capacidad de decisión de los altos directivos, que eran los que estaban todo el día metidos en un avión y que ahora, bueno, pues tienen que intervenir en reuniones virtuales, pero pueden estar más tranquilos, y más tranquilos es como deciden mejor, ¿no? Mayor digitalización, y es verdad que hay sectores de actividad que se están destruyendo y es un drama, pero hay otras actividades que se están desarrollando y que van a ser quizás los sectores del futuro, ¿no? Tenemos que mirar también eso. Antonio. Sí, es verdad que esto, digamos, acelera, pone a marchas forzadas la necesaria digitalización, que pues tendrá que llegar sobre todo a nivel pymes y a nivel también administración pública. Esto es verdad porque pone, digamos, un impulso adicional. Sin embargo, a corto plazo esto lo que plantea es, bueno, estamos pagando los excesos de esa idea que se trasladó en su momento de salvar la Navidad. Bueno, pues toma salvar la Navidad, ahora estas son las consecuencias.
Y no va a haber cambios en cuanto al ministerio, entiendo, porque, en primer lugar, porque el estado de alarma que aprobó el Congreso es un estado de alarma bastante descentralizado, que deja una cantidad de acción notable a las comunidades autónomas, en esto que se ha venido a llamar la cogobernanza. Entonces, ahí no va a haber mayor cambio. Lo que sí que está habiendo cambio ya es que incluso aquellas comunidades más reacias a poner restricciones, pues lo están haciendo. Y además, ya ocurrió en la segunda ola, la ciudadanía a veces se anticipa a esas restricciones, pues digamos, pues restringiendo su propia movilidad en términos generales, aunque por desgracia siempre vemos casos como alguna discoteca y demás, pero en general van a restringir su movilidad y se van a aplicar o se están aplicando ya medidas para esa mayor restricción. Por desgracia, esto es un impacto fuerte. Estamos hablando de una cuestión de volver a un escenario de recesión económica, que es necesario, digamos, este escenario para evitar la mayor propagación y colapsar las UCI, eso no cabe duda. Pero el virus de momento sigue estando muy fuerte. Y en ese sentido creo que es necesario que se replantee, digamos, una situación en cuanto a ayudas directas a los sectores, el sector horeca, el sector turismo, sobre todo, que son los sectores más desprotegidos ahora o más afectados por esta situación. Más allá de cuestiones de posible ventaja que pueda tener, como el tema de los viajes, que estoy de acuerdo, pero que no olvidemos que afectaba a un porcentaje muy pequeño de la población activa. Entonces, es verdad que por una parte reorientar los negocios a cuestiones más fundamentales, ahorrando costes innecesarios, pero por otro, digamos, evitar que la crisis de liquidez que están teniendo estas empresas se convierta en una crisis de solvencia y, por tanto, se traslade a una posible crisis bancaria, como la que ya tuvimos en 2008. Muchísimas gracias, Antonio Sanabria, Pinó Bettencourt, gracias por acompañarnos en esta mañana muy cargadita. Buen día, buen negocio. Buen día a todos y mucha calma. Gracias.